Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este grupo de estudio de la obra de Vicente Beltrán Anglada, Magia Organizada Planetaria. Hoy es martes 30 de marzo del 2021. Vamos a hacer la sesión número 22 de Magia Organizada Planetaria. Este libro está dedicado por parte de Vicente, dice, a mi maestro con inmensa devoción y gratitud. Firmado Vicente Beltrán Anglada. Cada libro lo tiene dedicado a una persona, a alguien que le causó impresión, y este en concreto está dedicado a su maestro. Renovación, transmutación, redención. Estas tres palabras proceden de las consideraciones preliminares de magia organizada planetaria. Renovación, transmutación y redención. Son tres cualidades que desarrolladas posibilitan que los vehículos de la personalidad, los integrantes, los átomos, los pitris, sean los elementos mágicos de nuestra particular creación y que a través de ellos podamos realizar el trabajo mágico de redención, o mejor dicho, la previa magia organizada. Aquí finalizamos la sesión anterior, la de la semana pasada. Seguimos en el capítulo 7. Dice así, el intervalo, la pausa creadora, como dice nuestro gran maestro Kotumi Lalsin, es el resultado del vacío provocado en cualquier vehículo de manifestación por efecto de la proyección sobre el mismo de las energías espirituales, pero es un vacío en el que no ha intervenido el esfuerzo personal, sino la intensidad mística del propósito. La pausa creadora, como dice el maestro Kutumi, es el resultado del vacío provocado en cualquier vehículo de manifestación, por efecto de la proyección sobre el mismo de las energías espirituales, energías esotéricas, pero es un vacío en el cual no interviene el esfuerzo personal, sino la intensidad mística del propósito. Ni más ni menos que interviene el alma, ¿no? Sería decirlo de otra manera. Vamos a continuar. Dice, esto será quizás difícil de comprender por el aspirante espiritual y casi imposible de ser asimilado por muchas de las mentes científicas de nuestros días, pues siglos y siglos de esfuerzos, de reglas y de disciplinas han sobrecargado el ánimo y los vehículos de manifestación de tal manera que resulta fatigoso y complicado ver claramente la sencillez del procedimiento. Va a ser complejo de que nos percibamos la existencia del alma a través nuestro, de que se produzca este milagro, porque la forma que tenemos de trabajar es la de forma que hemos aprendido en la era de Piscis. El uso de la mente, el uso del deseo, de la aspiración, del idealismo, y de lo que se trata es de dejar en silencio todo eso, en actitud pasiva, y abocarnos a lo más sublime, a lo más elevado. Cuando estemos en ese estado de contemplación, vendrá una energía que galvanizará de manera instantánea los vehículos de la personalidad y con lo cual conseguiremos vivir ese punto neutro que nos va a revelar una nueva conciencia, una nueva forma de entender la evolución, por ejemplo. Dice, esto será quizás difícil de comprender por parte del aspirante espiritual y casi imposible de ser asimilado por muchas de las mentes científicas, es decir, todos aquellos que trabajan con el quinto rayo. Sabéis que el quinto rayo lo desmenuza todo a extremos inconcebibles y poco a poco va descubriendo. Lo que sucede que a veces este afán de buscar lo concreto acaba perdiendo de vista la visión holística, integral, en conjunto. Mientras que el místico, como parte de un plano muy abstracto, a veces no hay forma de conectar con lo concreto. Y el científico y el místico se deben resumir los dos en una condición, en una capacidad de expresión, que es la del discípulo. El discípulo ha de ser un místico por una parte y por otro lado ha de ser un científico, un alquimista. En el fondo lo que se pide a un discípulo es que sea un humanista, que es una mezcla de científico y de místico visionario, pero con los pies en tierra. Siglos y siglos de esfuerzos, de reglas y de disciplinas han sobrecargado el ánimo y los vehículos de manifestación de tal forma que resulta fastidioso y complicado ver claramente la sencillez del procedimiento. Yo soy de los que creen firmemente que hay un método de producción de electricidad, porque lo vi internamente,
que me pareció de una manera sencillísima, pero que no entiendo en absoluto. Era una corriente de electrones que iban solos y que generaban una corriente eléctrica. Y a mí me llamó la atención aquello, lo que era un laboratorio muy diferente a lo que tenemos actualmente, un bastante vetusto, bastante extraño para mí, pero que en realidad es una forma de producir la energía. Pero claro, ¿por qué no se ha descubierto esto? Pues porque nuestra conciencia no se ha vuelto, nuestra mente no se ha vuelto sencilla como la de un niño. Y el día que tengamos una mente sencilla, es decir, que se manifieste el alma, dicho de una manera clara, en ese momento se abrirán los éteres y habrá un grupo de devas que nos lo enseñarán. Continuamos. Dice, pero la experiencia de un espacio vacío o de una zona neutra dentro de nuestra conciencia o en alguno de nuestros cuerpos, si bien efímera o extraordinariamente veloz, es un fenómeno del cual quizás todos hayamos participado y que dejó transitoriamente invadido nuestro ánimo de una desconocida e inexplicable paz interna. Pues esto es la famosa revelación, esta capacidad que tenemos precisamente de hacer magia. Esto es la magia. Hacer que por un momento la polaridad negativa de la forma quede en segundo plano y se manifieste el aspecto más integral, más positivo de la conciencia, no la dualidad. Es como en algunas meditaciones nos damos cuenta que no tenemos cuerpo, ¿no? Y dura a lo mejor décimas de segundo o unos segundos o algo más, ¿no? Decimos, ¿qué ha pasado? Bueno, ha pasado que hemos tenido un contacto interno con la propia existencia del alma, con la propia conciencia superior. Repito, si la experiencia de un espacio vacío o de zona neutra dentro de nuestra conciencia o en alguno de nuestros cuerpos es efímera o extraordinariamente veloz. Es un fenómeno del cual quizás todos hayamos participado, más o menos, y que nos ha dejado transitoriamente invadidos de una desconocida e inexplicable paz interna. No sabemos cómo ha venido, no sabemos en qué consiste, pero sí sabemos el efecto que ha provocado en nosotros. Por lo tanto, eso nos debería ya indicar que si abocamos nuestra conciencia hacia lo más sublime, hacia lo más elevado y al mismo tiempo mantenemos la posición de los pies en tierra, es decir, saber dónde estamos y qué estamos haciendo en cada momento, veremos que esa vida contemplativa que nos apunta el párrafo tiene una razón muy clara de existir y que ofrece unos resultados muy claros también y diáfanos. Sucede que desconfiamos de eso y queremos que la mente siga pesando, discriminando, discerniendo, machacando y reduciéndolo todo a una partícula, ¿no? Bueno, continuemos por el camino. Continuamos. Dice, lo que hace realmente el mago, tal como decíamos al principio, es extender a extremos insospechables aquellas zonas de excelsa quietud y bienestar de donde el alma extrae la paz, el más formidable poder existente en la vida de la naturaleza y del ser humano. Antes de releer, quiero hacer un matiz. Cuando nos habla Vicente de la paz e insiste tanto, igual que el tibetano, en ese estado de quietud, no se trata la paz del vehículo emocional ni la quietud que la mente concreta o el vehículo emocional perciben. Ese estado de neutralidad corresponde al plano búdico, subplano del plano físico cósmico. Es decir, esto que acontece a partir tercera, cuarta iniciación. Cuando ya se depende en la cuarta iniciación, se empieza a percibir, trabajar correctamente, de hecho por eso acontece con la energía búdica, la energía de la inspiración, la energía contemplativa y una energía que es el segundo aspecto del creador, que lo interpenetra todo, que lo compenetra todo y que lo integra todo y que al mismo tiempo es razón pura, amor, pero no el amor que los humanos habitualmente con su equipo de expresión triádico inferior suelen comprender, sino que está por encima de la forma. Claro, queremos ser magos, ¿no? A todos nos gustaría hacer milagros. El milagro debe acontecer en nosotros y allá donde vayamos seremos el milagro viviente. Tenemos el ejemplo estos días de Semana Santa del Nazareno. En el fondo, es un psicodrama preparado por la jerarquía para darnos a entender de lo que supone la cuarta iniciación. El simbolismo de su querido maestro Krishna, que ocupa en momentos puntuales el cuerpo de su discípulo, es una forma de hacernos entender que lo que acontece en la cuarta iniciación es que la mónada, el padre, el espíritu, toma las riendas y automáticamente ¿qué sucede? Que destruye los vehículos, la tríada inferior. ¿Y qué queda? Pues queda
precisamente el propósito. ¿Y ese propósito en qué se traduce? Pues en nada que podamos comparar con lo que habitualmente conocemos. Cuando se dice que el discípulo pasa la puerta y se encuentra en un espacio oscuro, que no hay nada, ¿qué quiere decir? No hay nada que tus sentidos y tu mente concreta puedan interpretar, pero sí tu capacidad abstracta. Dice, lo que hace realmente el mago, tal como decíamos al principio, es extender a extremos insospechables aquellas zonas de excelsa quietud y bienestar de donde el alma extrae la paz, el más formidable poder existente en la vida de la naturaleza y del ser humano. Formidable poder en la vida de la naturaleza y del ser humano, es decir, la razón pura, lo que hay detrás de todo el mundo fenoménico. Ojalá digo, conociésemos la clave, porque eso nos revelaría, nos abriría todas las puertas y tendríamos el camino abierto, pero debemos trabajar más todavía, mucho más. Dice, un espacio vacío, lo suficientemente dilatado en la mente del sabio, produce la inspiración o la iluminación, un intervalo apreciable entre el campo de actividad de dos deseos produce la regeneración del cuerpo emocional, pues introduce en sus compuestos moleculares el sentimiento de paz, de integridad y de belleza que surge del plano búdico planetario. Plano búdico planetario, subplano del físico cósmico, no nos engañemos. Repito, un espacio vacío, suficientemente dilatado en la mente del sabio, produce la inspiración o la iluminación, es decir, ese espacio vacío, esa serena expectación, esa contemplación, ese estado hacia el cual nos encamina la práctica de la meditación Raja Yoga. Hay momentos de inspiración, de decir, caramba, ¿qué ha pasado? Bueno, dura lo que dura. Pero si la práctica de la meditación es continua y la meditación se convierte en una forma de entender el día a día, no nos debemos de preocupar de mucho más, sino de estar plenamente activos, conscientes de lo que hacemos. No de lo que hicimos ayer o lo que haremos mañana, sino de lo que estoy haciendo en este momento, las 8 menos 20 de la tarde, del día tal, del año cual, ¿no? Eso es lo que vale, lo demás no cuenta. Un intervalo apreciable entre el campo de actividad de dos deseos produce la regeneración del cuerpo emocional, pues introduce en sus compuestos moleculares el sentimiento de paz, de integridad, de belleza que surge del plano búdico planetario. Bien, si habéis leído Fuego Cósmico, hago una pequeña digresión aquí, una aportación, veréis que el principio de Fuego Cósmico, el señor Foster Bailey, la dedicatoria que hace, el marido de la Alice Bailey, dice que de toda la obra del tibetano, que lo que va a prevalecer y lo que va a quedar con el tiempo va a ser fuego cósmico, aparte de los, más allá de los rayos, ¿no? ¿Por qué? Porque insiste en una cosa. El esoterismo debe demostrar su efectividad, igual que se apunta en la doctrina secreta también por parte de Madame Blavatsky, en que pueda hacer la vida mucho más práctica. El esoterismo y el conocimiento de las leyes internas, es decir, los fuegos de la creación, deben hacer nuestra vida mucho más cómoda. Y bueno, ¿cómo aplicamos ese conocimiento a lo que nos dice aquí? Dice, un intervalo apreciable entre el campo de actividad de dos deseos produce la regeneración del cuerpo emocional. ¿Cómo trasladamos esto al lenguaje popular en el camino? El silencio. Si supiésemos que, por ejemplo, cuando estamos hablando debe existir un silencio entre frase y frase, y que cuando uno habla el otro está escuchando, no interfiriendo con su creación mental concreta, estaríamos percibiendo lo que es la belleza del plano búdico, aunque todavía desconozcamos ese nombre. La actividad debe de seguida de una pausa, un intervalo de quietud y luego vuelta a la actividad. Y cuando entendamos esta dualidad y el punto neutro que seremos nosotros, nuestra conciencia, entenderemos los beneficios que nos aporta la vida diaria. Cuando eso acontezca, se nos va a ir de la cabeza la idea peregrina de irnos a la cima de la montaña a encontrar la soledad, porque esa soledad espiritual que buscamos y con la cual queremos estar conectados, resulta que está dentro de nosotros y no depende del lugar de donde estemos. Parece que esto ya lo entendemos bastante, ¿no? Con todo lo que nos acontece diariamente. Continuamos. Dice, y un espacio o intervalo entre la actividad de dos respiraciones produce con el tiempo la redención de los compuestos moleculares del cuerpo físico. Un espacio o intervalo entre la actividad de dos respiraciones
produce con el tiempo la redención de los compuestos moleculares del cuerpo físico. Esa es la razón de ser de la ciencia del pranayama, la ciencia del aliento. Pero lo que sucede es que todavía estamos a lo mejor un poco lejos de entenderlo, ¿no? Dice, investigar la ciencia de los intervalos, sea cual sea su punto de explicación en la vida expresiva del alma, es descubrir la pureza y la belleza de la creación, y la manera inteligente de aplicarla caracteriza la obra y la misión del mago blanco. Bien, si hemos leído La Doctrina Secreta o los manuales del señor Arthur Powell sobre teosofía, el famoso sistema solar o la constitución de los vehículos de la personalidad, veremos que el propio Logos está sometido a un periodo de manifestación, un periodo de pralaya o de descanso y otra vez vuelta a empezar, ¿no? Que cada cierto tiempo, que son cifras en años, en millones de años increíbles, la gran serpiente cambia la faz, cambia la piel. ¿Qué quiere decir cambiar la piel? Entra una nueva ronda. Ya sabemos muy bien que estamos en la cuarta ronda, empezó en el periodo cámbrico, entre 300, 400 o 500 millones de años atrás, y la corteza terrestre cambió. ¿Qué quiere decir aquí? Pues ni más ni menos que ese ser que conocemos con el nombre de Logos planetario, ese Brahma, como le llamamos también en la tradición hindú, ¿qué decidió? Decidió imprimir una impronta nueva a su evolución y por lo tanto hizo un cambio abismal en su piel. Quiere decir que su conciencia ya había cambiado. Por eso poco a poco se fue manifestando. Por lo tanto, en ese periodo de creación, cuando el planeta en esta cuarta ronda empieza a manifestar la vida con mayúsculas, llegó un momento que la paleontología nos ha explicado que hubo unos seres que le llamamos, básicamente se le llamaban antediluvianos cuando yo era pequeño, y de unos grandes dinosaurios, unos grandes reptiles, que tenían que si 10 metros, que si 20 metros, que si 30 metros, o como uno que se descubrió en Patagonia, un esqueleto, el argentinosaurio, que son casi 50 metros de largo. Imaginaos un animal así. En el mar existe un ser mamífero, la ballena, que desde el punto de vista de la biología animal es el ser más grande del planeta, porque es la ballena, pero en el plano, en la Tierra, en el aspecto Tierra, sería el elefante, pero el ser vivo más grande de la Tierra es un cierto tipo de árbol, en concreto la secuoya, que a veces nos olvidamos de que los árboles son seres vivos también. Pues bien, la conciencia del Logos en ese momento, que estaba muy emparentado todavía con la cadena lunar, su anterior, entre comillas, manifestación existencial logoica, hizo que los píceres lunares, que carecían de mente, construyeran unas formas en este planeta increíbles, abismales. Incluso se habla, con el tema de las razas, que los seres humanos tenían 3, 4, 5 metros de altura. Y el tibetano insiste que técnicamente humanos empezamos a serlo en el periodo Atlante, si es que como almas nos hemos individualizado en este planeta. Si venimos de la cadena lunar, entonces lo más probable que hubiésemos llegado a la Tierra en la avalancha que hubo en la quinta subraza de la raza Atlante. Por tanto, hay una diferencia abismal en este sentido. Ahora entendamos que esos intervalos en la conciencia del Logos han propiciado que la evolución de las especies, por un lado, y referente al reino humano, han posibilitado que los diferentes estados de conciencia obedezcan ni más ni menos a un impulso de la propia divinidad, de la propia mónada, de la propia conciencia personal, que poco a poco han ido interactuando con el medio, hasta que hemos llegado a unas formas más racionales, más óptimas, precisamente para la evolución. Ya sabéis, según Teosofía, que hace unos 18 millones de años, tibetano habla de 21, pero luego insiste que a nivel mental se percibe hace unos 18 millones de años ese intento de manifestar conciencia manásica con la ayuda del ángel solar, y a partir de ahí empieza la aventura. Y ya vemos perfectamente los diferentes tipos de evolución que hay en la Tierra relativos al reino humano. No todos los humanos están en esa tesitura. ¿Qué debemos hacer? Pues buscar el punto neutro, y nos daremos cuenta que incluso el ser humano aparentemente más involucionado también está en ese proceso de manifestar lo superior. Ha llegado antes, por lo tanto, nos parece muy diferente, pero se le ha de dar las mismas oportunidades que igual que se le dan a aquellos que tienen más capacidad de respuesta, o dicho de otra manera, más conciencia. La ciencia de los intervalos, sea cual sea su punto de aplicación en la vida expresiva del alma, es descubrir la pureza y la belleza de la creación,
y la manera inteligente de aplicarla caracteriza la obra y la misión del mago blanco. Una pregunta para dentro de un rato que viene en la diapositiva de preguntas. ¿Somos capaces de, por ejemplo, en esta pandemia o pandemia mundial que estamos viviendo en esto a nivel planetario, sobre todo esto para el primer mundo que tiene acceso a la comunicación, porque luego hay un reducto de la población humana que ni se entera, que, vamos, que no le llega la noticia? ¿Somos conscientes que detrás de esta situación hay belleza, hay armonía y hay un claro intento de potenciar la conciencia esotérica espiritual por parte de la humanidad más avezada, más despierta? Digo, hago la pregunta porque quiero que después esto se analice, porque las cosas no suceden porque sí. No, hay una intencionalidad clara por parte de estos poderes espirituales del planeta, que quieren ver un cambio de conciencia planetaria. Y qué mejor oportunidad que lo que está aconteciendo. Después respondemos, ¿eh? Dice, con respecto al intervalo físico entre dos respiraciones, hay que hacer lógicamente mención a la ciencia del pranayama, el control del aliento, ¿no? Cuyas disciplinas constituyen uno de los aspectos característicos sobre los cuales se basa la actividad del Hatha Yoga. De ahí que enseñar a respirar forma parte de tales enseñanzas o disciplinas. Imagino que todos hemos hecho algún cursillo de Hatha Yoga, ¿no? Hemos hecho asanas, los pranayamas, etcétera, etcétera. Dice, de ahí que enseñar a respirar forma parte de tales enseñanzas o disciplinas. La pregunta que nos deberíamos formular ¿es necesario enseñar a respirar tal y como lo entendemos? ¿O tal vez no sería más efectivo entender lo que supone este espacio neutro entre dos puntos de tensión, este intervalo? ¿Qué supondría eso? Lo dejamos para las preguntas. Dice, hay que tener en cuenta, dice Vicente, que el ser humano es muy complejo en sí mismo y muy distinto a los demás en muchos aspectos. De ahí que señalar sistemas respiratorios de tipo estándar o de orden general resulta no solo inadecuado, sino también peligroso por sus repercusiones físicas. Resulta inadecuado y peligroso por sus repercusiones físicas. Ya conoceréis, me imagino, a algunas personas que forzaron los pranayamas, querían ver la luz y lo que consiguieron en algunos casos fue rasgar la trama etérica y por lo tanto las visiones y la energía del astral entró y algunos acabaron en instituciones de salud mental y con secuelas, pero para muchísimo, muchísimo tiempo, de toda la encarnación. Dice, hay que tener en cuenta que el ser humano es complejo, distinto a los demás en muchos aspectos. De ahí que señalar un sistema respiratorio estándar o de orden general resulta inadecuado y tiene repercusiones físicas, peligroso. ¿Cómo deberíamos actuar? Bueno, hay que reconocer que el karma que generamos aprendiendo es más o menos el karma que se genera a nivel planetario buscando vacunas, porque a fin de cuentas una vacuna que es, ya que estamos hablando de la pandemia, inocularte una parte del virus que se pretende contagiar, es decir, eliminar. Y de esa manera se desarrolla una inmunidad propia, lenta, en el ser humano. Bueno, se contrae un karma, hay que decir que sí, pero también es cierto que hay que contar también el beneficio que esto genera. Por lo tanto, ¿es peligroso? ¿Es inadecuado? Sí. ¿Tiene repercusiones físicas? Sí, pero también hay que decir que uno está aprendiendo. Y como uno está aprendiendo a picar piedra, pues hay que decir que picar piedra, desmenuzarla, aplicarla a lo que es la inteligencia, el quinto rayo de picar piedra, ni más ni menos, lo que implica es que uno se va a equivocar. Pero bueno, no tengamos miedo a la equivocación. A fin de cuentas, el que no hace nada no se equivoca. El que te quiere trabajar y buscar la luz se equivoca mucho. Esotéricamente, y de acuerdo con la ley del desarrollo rítmico que preside la evolución en la vida de la naturaleza, han sido establecidas ciertas bases de entrenamiento espiritual en todas las ramas de la jerarquía. Esotéricamente y de acuerdo con la ley del desarrollo rítmico que preside la evolución humana de la naturaleza, una ley que lo preside todo, desarrollo rítmico. Hay un ritmo, hay un tiempo, hay una forma de ir acompasada, como unas notas musicales, son diferentes notas que cuando se tocan correctamente, pues dan una melodía, ¿no? Pues exactamente lo mismo. Han sido establecidas ciertas bases de entrenamiento espiritual en todos los ashrams de la jerarquía planetaria. Vamos a ver qué nos dice. Siguiendo el principio oculto de que la redención humana en todas sus fases va de lo universal a lo individual,
del universal a lo individual, lo particular, y que hay que mirar primero hacia arriba antes de obrar hacia abajo, mirar hacia arriba antes de obrar hacia abajo, es decir, tener en cuenta el macrocosmos, el global, lo global, y nosotros que somos la parte ínfima o microcosmos. Se enseña a los discípulos sujetos a tales entrenamientos arrámicos que la respiración en todas sus etapas ha de realizarse primero en la mente. La respiración en todas sus etapas ha de realizarse primero en la mente. Respirar con la mente. Bueno, es que si trabajamos la serena expectación o la contemplación, solamente hay mente abstracta, no hay nada más. Bien, vamos a la página de preguntas, a la diapositiva de las preguntas. Recordemos lo que hemos hablado, seguimos en el capítulo 7 y adelante con las preguntas, reflexiones, aportaciones, aclaraciones, conclusiones. Adelante, familia. Bueno, a ver, Vicente nos hablaba aquí de ese espacio, digamos, de silencio, de vacío que se produce entre dos pensamientos y dos deseos, que bueno, en definitiva casi es lo mismo, ¿no? Y los intervalos en la respiración. Quiere decir que si observamos estas dos cosas o estas tres cosas, sería lo que sería la serena expectación. Es una forma de toda llamarle. La personalidad, Es una forma de entenderlo. O sea, es una sería forma que de toda llamarlo. la personalidad, toda la personalidad quedaría, digamos, en ese intervalo de tiempo y a partir de ahí la mente está expectante de arriba, ¿no? Digamos, la mente se va a la mente abstracta. Bueno, solo era confirmar eso. Es que serena expectación indica tener el punto de focalizado de conciencia en la mente abstracta. Es un estado de conciencia que cuando uno tiene que desmenuzar algo, bueno, primeramente tiene la capacidad de analizarlo muy directa, es intuitivo, telépata también, pero cuando tiene que explicarlo a alguien que no lo acaba de ver, pues tiene la capacidad de diseccionarlo de manera correcta y explicarlo. Lo que pasa es que hay un pequeño problema en el tema esotérico. No se deberían explicar al pie de la letra todas las percepciones. ¿Por qué? Porque entonces el interesado, el que está aprendiendo, el aprendiz, el aspirante, a discípulo, no aporta nada. Se dan indicaciones genéricas. El maestro, cuando se le formula, eso ya lo sabéis por toda la literatura esotérica que hay, cuando un estudiante formula una pregunta, la respuesta es como Sócrates. Se responde con otra pregunta, una reflexión. No se dice ni blanco ni negro. Por eso, en el esoterismo, tal y como lo enseñó la escuela transhimalaica, es decir, el tibetano, la Alice Bailey, a través de Alice Bailey, el esoterismo no es esto ni aquello, el alma no es esto ni aquello. Por eso aparecen 42 nombres sobre el alma, pero pueden ser 1000. ¿Qué quiere decir con esto? Que no importa el nombre que tú le apliques, porque el nombre que tú le das tiene que ver con el lugar donde has encarnado, con tu evolución como alma y sobre todo con la educación que has recibido en determinado periodo, teniendo en cuenta que cualquier latitud de la Tierra tiene una ideología, una energía, una historia, un karma y un nivel de interpretación o de acercamiento al conocimiento, a la información. Por lo tanto, que nos peleemos con una persona que no ha oído hablar nunca de Cristo, como pasó con los misioneros europeos, que pasaron por espada a muchísima gente, no solamente España, sino muchos países lo hicieron, porque no lo entendían, es un auténtico pecado. ¿Por qué? Porque lo que uno puede llamarle Dios o lo absoluto, otro le llamaré de otra manera. Entonces, si hubiésemos trabajado esa serena expectación que aporta esa conciencia crística, es decir, el mito del cristianismo era ese, buscar la revelación a través de la búsqueda interior, trabajando el antakarana, el contacto con el Padre, pero sobre todo el brazo horizontal, el servicio, la irradiación. Y el Arat lo consigue en cierta medida. De hecho, esotéricamente a Cristo se le visualiza como una cruz blanca de brazos iguales. Es decir, el primero, como gran avatar, una séptima iniciación no es cualquier cosa, es un gran Buda, hablando en plata, es capaz de dar lo mismo que recibe. Eso hoy por hoy los humanos, bueno, ni soñarlo. Estamos y esa es la ley, ¿no? Claro. Esa es la ley, claro. Claro. Claro que ha habido un proceso de intervalos
de secuenciación y de punto neutro. Y cuando esto se trabaja de manera científica, por eso existe lo que es la actividad que todos conocemos, la pausa, la reflexión, y poco a poco uno va construyendo. Pero esto es lo mismo que ver como unos albañiles construyen una pared. A ver, se hace un delineamiento, se hacen unos cimientos, se va alineando todo con la plomada, esas cuerdas orientación, esos silos antacarámicos, y luego se va aplicando la capa de argamasa, las primeras piedras o ladrillos, y al final dices, qué pared más bonita, ¿no? Pues para conseguir eso ha habido ni más ni menos que unas pausas, unos intervalos, no voy a hacer nada, no, de silencio, de inspiración. Y poco a poco se construye algo y decimos, caramba, qué cosa más sólida, ¿no? Imaginemos las pirámides, ¿no? Que hace dos clases explicaba cómo se hizo, ¿no? El sistema este esotérico de quitarle el peso por los mantras, etcétera, etcétera. Pero hubo un uso de la mente increíble. Se utilizó la mente abstracta y la mente concreta al mismo tiempo. La mente concreta son las manos, en este caso, ¿eh? Lo pongo aquí. Claro, no lo vemos siempre así. Nosotros cuando trabajamos en algo nos olvidamos de que somos algo más que la mente concreta. Nos olvidamos por completo porque no lo percibimos. No obstante, el silencio interior que hace que nuestras manos se muevan en una dirección si hacemos algo manual es precisamente la mente abstracta. Familia, preguntas. Aquello que hablábamos antes de los puntos neutros, del búdico. ¿Nadie? Antes has dicho que lo de la pandemia esta, había algo bueno. Claro. Seguramente, seguramente estará, pero Jesús, qué difícil es encontrarlo, ¿no? A ver, es la primera vez, no es que haya sido la primera vez en la Tierra que haya habido un periodo de confusión. Con el nazismo fue tremendo, el fascismo, el franquismo, todo eso, incluso con el comunismo, hubo además un periodo de confusión muy grande. Pero sí que es la primera vez que tenemos una tecnología de última generación y además la primera vez que en las pantallas de televisión de todas las cadenas del mundo aparece un contador con tantos infectados, tantos muertos, tanto no sé qué, tanto no sé cuánto. ¿Qué sucede con toda esta información? Que confunde a la gente y se ha generado un egregor de miedo que a la logia, a los hermanos de la oscuridad les vale muy bien, porque la persona que tiene miedo es una persona pasiva, se convierte además en fácilmente manipulable, es muy fácil colocarle unas manillas en los tobillos, en las muñecas y darle un caramelito para que esté contento, ¿no? Ahora bien, ¿qué de ahí detrás? ¿Por qué decimos que detrás hay una intención? Yo, por ejemplo, en mi caso, me lo habréis oído muchísimas veces, una intervención de la jerarquía del Manú en concreto. ¿Por qué la hay? Porque esta decisión es de Shambhala. Es decir, nos encaminamos a un concilio que es el 2025, que se van a tomar medidas muy importantes, que probablemente no veamos casi nada, porque la edad que tenemos ya, pues ya sabéis que bueno, que igual nos quedan para 20 telediarios o 30 o 40, según algunos casos, pero nada más. Ahora bien, estamos contribuyendo y lo que se va a precipitar es un tipo de energía que va a descolocar aún mucho más a la humanidad que hasta ahora lo ha hecho. El miedo ha entrado por debajo de la puerta. Es la primera guerra que se vive a nivel mundial donde no suenan las alarmas de los bombardeos y donde uno no sabe si su vecino o alguno de los miembros de la familia está contagiado. Porque, a ver, hay experiencias de estas últimas horas de que gente que le han puesto las 2 vacunas resulta que ha cogido la famosa COVID-19. Dice, ¿pero cómo es posible? Bueno, porque a nivel mundial estamos aprendiendo, pero simplificando mucho el proceso, y ya que estamos hablando de la analogía y del espacio neutro, de lo que se quiere la jerarquía, entiendo, en estos momentos, es que salgamos de esta prueba viviendo el espacio neutro. Que no nos identifiquemos en exceso con el mundo de la materia, por muy interesante que nos pudiera parecer. Cuando digo materia me refiero a comodidad física, mundo emocional de sentimientos, emociones y banalidades, y sobre todo que nos dejemos de lado las seguridades de la mente concreta. Esto no es así porque a mí me lo parece, no. Esto es lo que yo creo en todo caso, y cuando digo creo, digo que no tenemos la intuición directa, sino que estamos aprendiendo. Si hay una parte de la humanidad que aprende la lección, esa parte de la humanidad será la semilla
para una futura evolución. Y los que no lo aprendan, lo más probable es que habrá una tría dentro de 700 años, como el Manu tenía previsto. El tema es el tibetano lo decía, que cuando acabara, creo que es el primer decanato de Acuario, con sus 700 años de Saturno, habrá una criba. El tibetano hablaba que 2/3 partes pasarían y que una tercera parte pues iría a otro lugar. A ver, no sé, no vamos a contradecir al maestro, pero a mí me parece mucho 2/3 partes, teniendo en cuenta cómo está el planeta. No quiero decir que esté mal, está muy bien, ¿eh? Ahora, cuantitativamente somos tantos miles de millones, 7.000 y pico, y con tantos niveles de conciencia, y sobre todo miles de millones que solamente miran a lo suyo, al ombligo, al plexo solar, ¿eh? Y esto no es ni negativo ni positivo, esto es constatar un estado de conciencia. Es decir, cuando digo ombligo quiero decir gente que vive dentro de la caverna, en la mente concreta. Lo entendemos, ¿no? ¿Hay que vivir esto? Seguramente que algunos de nosotros tendremos que marcharnos, a lo mejor con el virus del COVID o algo parecido, porque karmáticamente nos corresponde, no por nosotros, sino porque el virus que está en la humanidad, y si lo miramos esotéricamente, este virus, que no es vida, tal y como la célula en biología se entiende, sino que es una antivida, en el fondo es la precipitación de los malos deseos y de las malas acciones y malos pensamientos de los humanos. A ver, si nos declaramos hijos de Dios, debemos de saber que no nos puede entrar nada que sea ajeno a nosotros. Por lo tanto, este virus nos viene y nos puede afectar a todos porque tenemos mucha, ¿cómo se llamaba esto? Correspondencia, simpatía, transferencia, ¿no? Se dice en psicoanálisis, y mucha transferencia con él. Es decir, que te jugueteamos demasiado con la parte oscura. Creo que se entiende, ¿no? ¿Alguna pregunta? Jesús, dime. Es como si el alma de la humanidad hubiera precipitado todo esto, ¿no? Claro. Porque desde el principio se vio que era como una parte, como si toda la parte oscura de la humanidad emergiera para que se pudiera ver lo que estaba sucediendo. Y de hecho se ve, a todos nos ha puesto frente a las cuerdas, a unos de una manera, a otros de otra. Sí. No, dime. Ha generado tanta controversia y se han producido acciones tan irregulares que uno tiene todas las de la ley de pensar que hay gato encerrado, que nos están engañando. Claro que nos están engañando. Los que están percibiendo un poco de la luz se dan cuenta de una cosa, que cada cierto tiempo ven más luz. Y de ahí las contradicciones. Luego se han hecho cosas espantosas para un ser humano normal y corriente, de enterrarte sin decirte dónde está la persona fallecida, en fosas comunes, en situaciones a veces muy lamentables y generando incineraciones en algunos lugares que lo hemos visto en televisión bastante complejo. Claro, todo esto genera miedo, genera confusión. Yo en mi propia familia hubo un caso el año pasado, no pudimos ir al tanatorio a ninguna parte, pero es que ni su propio marido ni sus propios hijos. Eso sí, pase usted a pagarlo por la oficina, eso sí, 4.000 euros, dices, vale, de acuerdo. Pero no se puede hacer de una manera tal, más humana, que aunque tú veas que a través de un cristal, que en esa bolsa azul están los restos de tu mujer o tu madre, de tu hermana, se puede hacer, me imagino. Si no se ha hecho, hay que entender, es que son emergencias nacionales. Yo digo que es propagar el miedo de manera consciente. Y yo creo que ahí sí que la clase política en mi país, por ejemplo, este nuestro, podría haber actuado de una manera diferente, muy diferente. Y luego que además esta pandemia se ha cebado con las personas mayores, en España con los pensionistas, y esto no es discutible, ¿eh? Estos son datos de la Seguridad Social. Los miles y miles de pensionistas que han fallecido, por lo tanto, miles y miles de pensiones que se dejan de pagar. A ver, no quiere decir que sea intencionado, pero sí quiere decir algo que debemos reflexionar. De la manera que ha actuado el virus en las residencias, en los geriátricos, quiere decir que el sistema que tenemos de quitarnos a la gente mayor con problemas y confinarla en un asilo, que antes se llamaban asilos, yo tengo una experiencia con 6 años de entrar en uno y yo no se me cayeron los palos del sombrajo de milagro, es decir, no me moría aquel día de milagro, de lo que vi. Con 6 años, los olores y qué pena, pues mira, es lo que había. ¿No será que somos muy inhumanos y nos estamos cargando a aquellas personas que nos dan problemas? Acordaos que, por ejemplo, aquí en Barcelona sabéis que había grandes manicomios, había uno muy grande, el Nou Barris,
Y allí la gente vivía en unas condiciones lamentables, eso se sabe. Y los psiquiátricos hace 100 años yo vivo en un pueblo que hay dos grandes centros. Pero a ver, si uno lo conoció hace 50 años eso, la verdad los trataban bien, pero las condiciones eran tremendas. Cuando en una familia había alguien con un problema mental, se lo quitaban de en medio, hablando en plata. ¿No os parece que esto es falta de amor? ¿No os parece que esto es falta de encontrar el punto neutro? ¿Por qué esta manía de apartar a la gente que ya no es competitiva del medio? ¿No os parece extraño todo esto? Lo dejo en el aire, pero para mí es una falta de amor clarísima. Y por tanto, ¿qué sucede? Que nos están sacando las vergüenzas. Caramba, el virus empezó ayer aquí, eran 90, se infectan 30 y 15 días después mueren 15. Y en una residencia, en otra residencia, en otra residencia. Y cuando uno empieza a tirar del hilo, se da cuenta de una cosa muy curiosa. En las residencias más caras no ha habido el mismo índice de mortalidad. Pero en residencias más humildes, pues resulta que sí lo ha habido. Esto son datos, no son inventos. Bueno, pues que cada uno piense. Yo sigo apostando que es una falta de amor. Y por lo tanto, desde arriba, desde la jerarquía, se ha hecho lo posible, es decir, se ha precipitado de una forma que hemos creado nosotros, los humanos, trabajando de manera egoísta. Lo vemos, ¿no? Por dónde va el tema. Sí, A fin de cuentas, si queremos no es hacer magia, ¿no? Pues la magia es revertir la polaridad. Ya tenemos el campo para la magia. Y que si no es algo que se ha hecho premeditadamente, sí que es un pensamiento colectivo que está ahí de que la gente mayor estorba porque no da más que problemas. Eso ahí está ahí. Es y esto puede haber precipitado esta otra forma. Sí. Albert, ¿puedes aportar alguna cosa? No, bueno, un poco a la luz de lo que estamos hablando, no sé, y desde el punto de vista esotérico, no sé, es una reflexión o una pregunta abierta que me hago, si esotéricamente hablando, todos esos muertos consecuencia de la pandemia son de alguna forma, forman parte de un plan para expiar karma planetario, no sé. Mira, ¿hasta qué punto puede ser válido esto? No yo tengo la siguiente percepción, mira. Los que estamos en el grupo, por razones de edad, encarnamos en los años 50 como muy tarde, ¿no? 60 algunos, ¿no? Y básicamente veníamos de una posguerra, una guerra civil terrible, una posguerra durísima. La etapa de los 50 ya no era nada en comparación con lo que había sido los años 40, las hambrunas que hubieron. Y en cierta medida teníamos un karma de los padres, de los abuelos, ¿no? Pero tiramos adelante. Pero mira por dónde. A partir de los años 60, el capitalismo, ya sabéis que en Europa hubo, por ejemplo, cuando uno lee una cosa sobre Francia o Alemania del siglo XX, pues veréis que los franceses, los alemanes, los ingleses, en los años 60 empezaron después, 20 años y después de la guerra, empezaron a tener lavadora, neveras, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros todavía no era el momento, nosotros nos llegó todo en los años 70 de golpe, todo junto, ¿no? En Europa fue escalonado. ¿Qué quiere decir? Que como el karma se iba puliendo, los desarrollos tecnológicos iban llegando. Pero mira por dónde, a partir de la guerra del petróleo del Yom Kippur, famoso 73 o 74, no recuerdo el nombre, el año, a partir de ahí el capitalismo ya pierde aquella orientación al patrón oro y empieza a actuar de manera especulativa. Siempre había sido especulativo, pero a partir de ese momento ya es capitalismo especulativo y ahora más que nunca. ¿Qué quiere decir especulativo? Que no está basada en la producción de un producto manufacturado ni de un servicio, sino que es muchísimas cuestiones más, que están dentro de no se sabe qué, de qué burbuja. Esto ha hecho que una parte de la humanidad haya mordido el anzuelo, nunca mejor dicho, en el tema del consumo. Tanto es así que una parte de la humanidad tiene conciencia de que existe en tanto que consume. Me explico. Eso, desde el punto de vista esotérico, es una grandísima herejía de separatividad. ¿Qué quiere decir? Que nos aparta de manera consciente de la casa del Padre. Y si miramos las multinacionales, las grandes compañías que están detrás, entendamos para quién están trabajando estas empresas. Y entendamos que ese modelo exclusivista que aparentemente nos facilita la vida está generando un karma, porque nos convierte en esclavos. Además, ¿os habéis parado a pensar? Hacemos un pequeño matiz y continuaremos con el tema.
¿Por qué tanta gente se ha encabrichado con el tema de la venta online y que te lo traigan a casa? Desde una hamburguesa, un café, se puede traer de todo, ¿eh? De todo a casa. ¿Qué creéis que hay detrás de todo eso? ¿Que nos facilita la vida cuando nos lo cobran más caro? ¿O que nos creemos que somos algo importante? Porque yo llamo, aprieto un botón y me traen la comida, al hombre que me la trae le pagan una miseria, no le pagan casi nada. Y de esa manera, ¿qué sucede? Que lo que habíamos criticado, criticaron nuestros padres o abuelos o nosotros mismos de las clases pudientes que lo tenían todo, resulta que hemos mordido el anzuelo y nos creemos que nosotros a través de la venta online, de la compra online, vamos a conseguir ese grado de seguridad y de afirmación sobre los demás. No nos damos cuenta de que como nos hemos apuntado a la tendencia del bajo precio, del bajo coste, el low cost, resulta que nos van a valorar, que ya nos están valorando como low cost, es decir, totalmente prescindible la mano de obra. Lo vemos un poquito dónde estamos metidos, en qué madeja, enrevesada. Sí, sí, es cierto. A ver, es un momento único en la humanidad. Por eso es muy importante que nos mantengamos firmes en el contacto con el alma. Sí que hay muchas cosas en el día a día que no se entienden, ¿eh? Ni se entienden en Cataluña, ni en España, ni en el resto de Europa, ni en el mundo entero. Hay cosas que dices, no me lo puedo ni creer. Pero si supiéramos lo que está surgiendo debajo de las piedras, debería hacernos reflexionar, ¿eh? Y no nos damos cuenta de esto, ¿eh? Yo decía, el capitalismo ha cambiado. ¿En qué sentido? Pues que aquellas empresas que habíamos conocido, como la marca de chocolates fulanita, la marca de café de toda la vida que conocemos que es de Suiza, la marca de los yogures, la marca de no sé qué, todo eso se está diluyendo. Y detrás de esas compañías hay unas entidades anónimas que algunas descaradamente no pagan impuestos, que lo pagan en paraísos fiscales, que son las dueñas de medio mundo. ¿Y sabéis para qué? ¿Por qué se aprovecha la parte oscura de esta pandemia? Que no la han generado la parte oscura, no. Hemos generado toda la humanidad en conjunto. ¿Sabéis por qué está muy interesada en esta pandemia la parte oscura? Porque hay un intento claro en Europa, sobre todo en Europa, que es público, de apoderarse del sistema público de pensión y sobre todo de sanidad. Imagino que esto ya lo entendemos, ¿no? ¿Por dónde va la fiesta? Teniendo en cuenta una cosa, que ahora no hay aquellos jóvenes de hace 40 años que apostaron por la transición política. Y es más, hoy si hubiera un golpe de Estado en España, no esperemos que salieran jóvenes a la calle a defender la democracia, como en el pasado hemos vivido, porque hoy en día los ideales de mucha parte de la población es consumir, 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 o como algunos conocemos, algunos que hemos conocido, de fumar porritos, ¿no? Por ejemplo, que es una vulgaridad, es un rebajar el nivel muy grande, pero es lo que un ser humano, un joven medio, tiene en la cabeza. Algunos, no todos, afortunadamente, algunos. ¿Veis dónde está la complejidad? Porque hay mucho para reflexionar aquí, pero muchísimo, muchísimo. Y no puede ser también que estemos delante de algo nuevo que desconocemos totalmente y que quizá haya este tipo de gente ahora que tú dices que no saldría a defender la democracia, porque realmente nosotros a la generación nuestra hemos podido comprender un poco el valor que tendría la democracia, pero los de ahora nacieron ya en eso que se dieron llamar democracia, y que desde luego yo considero que no les ha satisfecho tampoco para nada, porque no lo es. Entonces quizá estamos en un impasse de que todo se tiene que derrumbar, porque seguramente el ser humano tendrá que hacer vacíos de esos para crear algo nuevo, que son relaciones humanas nuevas, sistemas de trabajo nuevos, o que quizá viene ya una época en que esté aquello de que hay que buscarse la vida. Cada uno tendrá que inventarse la manera de buscarse la vida. De hecho, lo que está previsto es que seamos autosuficientes, que cada uno nos generemos nuestro propio trabajo, que desaparezca esa empresa que nos contrató y que seamos autónomos. Ya me diréis cómo. En un estado como un país como el nuestro, que la gente es dependiente, es muy, muy sexto rayo, necesita que le digan lo que tiene que hacer. Eso ya lo sabéis, ¿no? ¿Por qué nosotros no tomamos la Bastilla en su momento? El pueblo no tomó el poder. Es porque nosotros eso no lo vemos así. Tenemos un alma bipolar. Somos Quijotes un día y Sancho Panza es el resto. Me entiendo, ¿no?
¿Qué sucede con todo esto? Pues que no somos muy prácticos. Pero tú aportas una solución. La solución es muy clara. En teoría, es compartir. Es compartir. Si entendiéramos lo que significa compartir, entenderíamos los idealistas de la Revolución Francesa, aquellos socialistas utópicos del siglo XVIII, que apostaban por una sociedad diferente, sociedad que para construirla evidentemente hay que tener una iniciación. Mirad, yo un día pregunté a un grupo en el que empecé hace muchos años, que había estado con Vicente, el tema de la sociedad comunista de Platón. Si habéis leído alguna cosita de Platón, sabéis que él hablaba de una sociedad comunista, idílica. Eso está previsto, creo que es, o en principio para la séptima raza, de esta cuarta ronda. Veríamos algo, pero teniendo en cuenta una cosa. En la sexta subraza y en la séptima subraza y en la séptima raza, las dos últimas, vienen mónadas de primer rayo, con lo cual, ¿qué quiere decir? Que lo destruyen todo lo conocido. ¿Qué queda? Una cosa diferente, no sabemos lo que es. Por tanto, ¿qué tenemos ahora nosotros? Lo que nos merecemos. Tenemos que trabajar con eso. Y con eso debemos construir algo nuevo. Pero sin cometer el error de ir en contra del pasado. No lo vamos a cambiar, pero podemos aprender mucho. Es un tema muy complejo, muy complejo. Pero que sepamos que nos estamos jugando el karma futuro. Por lo tanto, aceptemos lo que hay. Por eso este virus, no tengamos miedo a contagiarnos, porque tal vez cuanto más miedo tengamos, antes nos va a venir. Y de hecho no sabemos si lo hemos tenido ya o no. Si os han hecho el test o la prueba, se sabrá. No hay nada definitivo y todavía no ha venido lo peor. Todavía no ha venido lo peor. Más que nada porque no se ha generado el miedo que la parte oscura deseaba. Afortunadamente. Pero os voy a decir una cosa. Da más miedo no poder ir al campo de fútbol el domingo o al teatro o al cine que no las noticias de la televisión. ¿Os dais cuenta de esto, no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Has hablado de Platón, del comunismo, pero Sí. ese comunismo no es el que se ve por aquí. No, mujer, no, que va. Por eso ese sería bueno seguramente, ¿no? El de Platón. A ver, no pero es que estaríamos hablando de gente que tiene como mínimo la tercera iniciación. Claro. A ver, ¿dónde está eso? Ya. También has hablado del Concilio 2025, que sí. Tú decías que era la jerarquía, ¿no? Los concilios se realizan cada 50 años, más algunos especiales que hay. El más importante es el que se realiza el año 25 de cada siglo, porque se toman decisiones para 100 años, que afectan 50 años posteriores, que en el 75 ya se empieza a ver algo concreto y de ahí se lanza el impulso hacia el siguiente 25 y sobre todo en el cambio de siglo, hay otro. Coinciden con los plenilunios de festivales de Wesak, de Tauro. Se reúne la jerarquía, vienen miembros de la logia de Sirio, logia solar, y se toman decisiones sobre el planeta muy importantes, y sobre todo grandes arcángeles, que son los encargados de proyectar la energía. Y nosotros estamos participando en este trabajo. Y estamos participando de la manera que podemos, pero sí que repito que está en nuestras manos cambiar el chip. ¿En qué sentido? No a tener la actitud pasiva que tiene la gente que dice que es buena. No seamos buenos, seamos cabras. Desafiémonos continuamente. El bueno muchas veces es inútil, no es práctico. Pensemos por nosotros mismos y empecemos a ver en qué maraña nos han metido o nos hemos metido nosotros. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Venga, cerrar el micrófono, que hay un micrófono abierto. Vale, pues venga, continuamos. Dice, a través de los intervalos producidos entre la actividad de dos pensamientos, los cuales, una vez convenientemente establecidos, determinarán zonas neutras o espacios vacíos en el cuerpo emocional hasta que finalmente, cuando la extensión del intervalo llega a contactar el cuerpo físico, observa al discípulo que ya no respira como solía hacerlo antes. Esto es respirar con la mente, ¿no? ¿Qué quiere decir?
estar centrado en la cabeza, se nos decía, ¿no? Yo recuerdo de los primeros libros que leí hablaba de estar focalizado en la cabeza, incluso algunos en el entrecejo, y verlo todo desde el entrecejo. Y la verdad os tengo que decir que desde el entrecejo se ve las tonterías que hace uno en el día a día y las banalidades que realiza. Si lo miramos fríamente, si miramos un análisis desde el entrecejo, pudiera ser que durante el día no hiciéramos absolutamente nada válido ni práctico, relativo a pensamientos, a emociones y acciones. Yo os invito a que un día nos sentemos en el trono entre las cejas tranquilamente y miremos lo que hacemos en el día a día, cómo reaccionamos, cómo nos relacionamos con los demás, lo que pensamos, lo que deseamos, etcétera, etcétera. Y puede que todo nos parezca una completa fruslería. Entonces, si hablamos del karma, ¿dónde está el karma? ¿En un pensamiento negativo o en las pamplinas que tenemos en la cabeza? ¿Lo vemos por dónde va? A través de los intervalos producidos entre la actividad de dos pensamientos, una vez convenientemente establecidos, determinarán zonas neutras o espacios vacíos en el vehículo emocional, hasta que finalmente, cuando la extensión del intervalo llega a contactar al cuerpo físico, cuando es cada vez más extenso, se aprecia que ya no se respira de la misma manera. ¿No os habéis dado cuenta de que cuando estáis muy centrados os olvidáis por completo de respirar? Eso acontece realmente. Cuando uno está muy inspirado, no sabe ni que respira, ni sabe ni dónde está, pero está. Continuamos. Sino que entre las fases de inhalación y exhalación se producen espontáneamente unos intervalos cada vez más prolongados, comprendiendo entonces por experiencia personal y no por seguir regla respiratoria alguna, que al dejar de preocuparse por las actividades respiratorias, la sabia naturaleza desde arriba le introdujo en la verdadera ciencia de la respiración, cuyos maravillosos intervalos le dieron la clave de la redención física y el descubrimiento del verdadero elixir de vida, tan ardientemente buscado por los filósofos y alquimistas de todas las edades. El elixir de vida. ¿Cómo se llamaba aquel elixir de la Edad Media que los libros de caballería que en el Quijote aparece? Fierabras era, ¿no? Que era de la sangre de un dragón o algo así. ¿Os acordáis de eso? ¿Se habéis leído el Quijote? El ungüento de Fierabras era, ¿no? Más o menos. Yo leí una vez, y además que lo escuché a una persona que llevaba años en el tema, que había rejuvenecido con el tema de la respiración. Otro me dijo que había rejuvenecido con la dieta vegetariana, con los ayunos, con el limón, con el ajo. Otro, que lo conocí, sí lo traté un poco más, en Amigos de la India, que daba tai chi, que él había rejuvenecido, había nacido la vida a través del tai chi. Otros de la meditación, otros del estudio y otros pues por seguir las reglas de una iglesia organizada. ¿Cuál de ellos tiene la verdad? ¿Os lo habéis parado a pensar? Vamos, lo pregunto abiertamente, podéis intervenir. Hoy hay mucha inspiración, es martes santo precisamente. ¿Cuál de todos estos que he relatado creéis que tiene la verdad, tiene la razón? De todas maneras, todos los caminos llevan a Roma, ¿eh? Y que todos cada los uno caminos llevan a Roma. ¿Y los demás qué decís? Claro, y cada uno experimenta aquello que le llama la atención. Aquí está la clave. ¿Los demás qué decís? Gloria, no has dicho nada. Cada uno encuentra su camino, o sea, cada uno encuentra su camino, muy bien dicho. Todos Gloria, los caminos, todos son válidos. Si todos son válidos, muy bien. bien. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, me imagino que depende de la evolución de la persona, pues así experimentar. Claro. Gloria, ¿quieres decir algo? Que estás muy callada hoy. Sí, bueno, que cada uno toma lo que para él le resulta más fácil o más lo llama más la atención, pero todos van al mismo sitio, que es a encontrarse con su parte, a revelar lo que hay dentro, ¿no? Con el alma. Sí, exacto. Mirad, si tomamos lo que dice Vicente,
Este espacio entre dos pensamientos, es decir, estar focalizado en lo más abstracto y al mismo tiempo muy consciente. Esto es lo mismo que decir el Agni Yoga. No lo pone aquí, pero es el Agni Yoga. ¿Qué sucede? Que el condicionamiento mental desaparece. Entonces, hagas lo que hagas, te llena de qué? De paz. ¿Por qué? Porque estás vivenciando el aspecto neutro. Entonces, la dieta, tú dices, es que esta dieta, no es la dieta. Es que tu conciencia está en un espacio neutro. Entonces, si es así, tú, en principio, una cosa que vas a hacer sí que es común a todos, es comer menos. Lo justo y necesario para poder prestar servicio, para que el cuerpo se mantenga. Por una razón muy sencilla. Porque el cuerpo es una entidad negativa por naturaleza. Y no la podemos cebar. No. Solamente mantenerla a raya, disciplinada. Y lo mismo cabe aplicar al vehículo emocional y al vehículo mental. Cuando digo emocional me refiero al Bhakti Yoga, siguiendo las indicaciones de una fe. Y si, a ver, si tenéis un poco conocimiento de cómo es el sexto rayo, estas caras beatíficas que se ven en muchos monjas, se ven en sacerdotes orientales, se ven a lo mejor en la cara de un rabino, ellos son más mentales, se les nota la mente, incluso en algún sacerdote musulmán lo veréis exactamente igual. Dices, caramba, ¿esto qué es? La energía del sexto rayo, la energía de la devoción, una mezcla de idealismo y de amor. Esto es un camino de búsqueda interior. El del ejercicio físico armónico, el timo del tai chi, las energías, pues exactamente lo mismo. ¿Qué nos está diciendo él? El del estudio, claro que el estudio revela el misterio, pero para que el estudio hable, es decir, para que hable la mente superior, debemos vivir en ese espacio neutro. Vicente, ¿qué hizo? Aplicó lo que le habían enseñado para alcanzar determinada iniciación, y evidentemente lo puso de manera muy armoniosa, muy bella, al servicio de los demás. Por lo tanto, todos los caminos son herramientas que hay que utilizar. Hay que utilizarlos todos, pero lo que realmente rejuvenece es, nosotros le llamamos Agni Yoga, pero ese elixir de vida es precisamente el contacto continuo con el alma. Y sobre todo, depender del plano búdico, nada más, subplano del físico cósmico, es decir, el átomo búdico permanente. Porque ya no hay nada más que eso. Llena tanto que a uno desciende de nivel precisamente por ayudar a los demás. ¿Lo vemos mejor? Sí que lo vemos. Como dijo Santa Teresa, Dios está hasta en los pucheros. Eso es Agni Yoga, puro y todo. duro. Sí. Con lo cual, es lo que decíamos antes, cuando uno descubre este punto neutro, ya no se tiene que ir, que si al monasterio de Montserrat a una celda allí, una semana en silencio y con una manzana al día o con un no sé qué y no hablando con nadie, esto lo hemos visto, ¿eh? No, porque ya lo lleva dentro. ¿Qué pasa cuando no lo llevamos dentro? Pues que necesitamos llegar a ese punto de disciplina, ¿eh? Y saber si podemos estar solos. Hay gente que la soledad la lleva muy bien, hay otra gente que la lleva muy mal. Porque si después de unos días en silencio, solitos, venimos con los nervios de punta y con la rabia interna a flor de piel, realmente no nos va nada bien ese tipo de silencio y de retiro, ¿eh? Eso que cada uno reflexione. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Jesús, Dime. En Japón acaban de poner un ministerio, el Ministerio de la Soledad, y han nombrado una señora ministra. Imagínate tú cómo anda todo. Pero en la soledad entendida como la filosofía taoísta habla, todo esto. No, la soledad entendida como la soledad que padecen los seres humanos. Que hay millones de japoneses que incluso mueren en su casa solos, sí. Exactamente. Y los vecinos se enteran que huele mal aquello. Sí, sí. Bueno, es una sociedad muy competitiva, muy dura. En Oriente son muy duros con los niños, con las personas mayores. Hay muchísima gente mayor. Alguna cosa habrá buena de la filosofía tradicional oriental que alarga la vida. Pero eso es verdad que es tan competitiva que hay un culto a la actividad excesivo. Por lo tanto, el que no es activo se le aparta. Yo tuve la ocasión de en China ver a la gente mayor a primera hora de la mañana, a las 6 de la mañana, haciendo tai chi por los parques, ¿eh? Y te hablo del año 93 y me quedé impresionado. También lo vi en Camboya y he visto cosas ahí que me he quedado yo, caramba. Hay que ver. No sé, aquí la gente sale a correr, es otra cosa. Sale a correr ahora, ¿eh? Hace 30, 40 años no era así, ¿eh? Hace 40 años allá en la calle a correr era mal visto, ¿eh? Eso yo me acuerdo perfectamente. Continuamos, ¿no, familia?
Dice, la naturaleza entera, sumergida en los planes y proyectos de Dios, se ajusta perfectamente a la ciencia de los intervalos. El día y la noche en el planeta vienen armoniosamente compensados por las auroras y los crepúsculos, siendo la función de estos espacios intermedios el establecimiento del necesario ritmo entre la luz y la oscuridad. Mirad, hemos hecho la luna de primavera, ¿no? Aries, ¿no? A ver, Festival de Pascua de Resurrección. ¿Por qué se llama Pascua de Resurrección? Porque precisamente en el hemisferio norte la naturaleza sale del pralaya, sale del invierno, sale de ese periodo en el que los árboles, los que son de hoja caducifolia, habían perdido sus antenas, la savia concentrada en la raíz comienza a fluir hacia la periferia, comienzan a surgir ¿qué? Las frutos, ¿no? Que poco a poco van a dar ¿qué? Eso que todos conocemos, ¿no? El olivo da olivas, el otro da lo otro, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que motiva a pensar que existe algo tan maravilloso como es la resurrección, que en el fondo ese elixir de vida que viene ahí relatado por parte de Vicente es ese contacto interno con el plano búdico, o ese punto neutro, o esa serena expectación o contemplación, o como se desee llamar, o Agni Yoga, tanto da. Eso es la verdadera resurrección. Yo cuando he puesto el ejemplo del que la dieta, el otro el estudio, todos tenían razón, claro que lo tenían. El cabalista tiene su razón. El astrólogo esotérico tiene su razón. El que conoce el tarot de verdad, pues tiene su razón. Pero todo, ¿qué te habla de todo esto? De facetas que correctamente compenetradas nos hablan de ¿qué? De un elixir de vida, de una nueva realidad. Y además, que cuando se vive esa realidad uno es intuitivo. Por lo tanto, las mancias, ya sea tarot, adivinación, la bola de cristal, lo que sea, ya no las va a utilizar exactamente igual, porque va a estar en la causa. Y si está en la causa, no puede utilizar eso porque eso le generaría un karma. A él y a los que le consulten. Porque ese punto neutro, ese elixir de vida, tiene efectos terapéuticos, lo sabéis. El discípulo se convierte en taumaturgo, se convierte en sanador. Imagino que esto lo conocemos todo, ¿no? Dice, el día y la noche en el planeta vienen armoniosamente compensados por las auroras y los crepúsculos, siendo la función de estos espacios intermedios el establecimiento del necesario ritmo entre la luz y la oscuridad. Un ejemplo muy claro. ¿Habéis estado alguna vez en una montaña a las 5 de la mañana cuando sale el sol y habéis estado a las 7 o a las 9 o a las 10 de la noche cuando se pone el sol? ¿Creéis que el sol es el mismo? ¿Que vosotros sois los mismos? ¿Desde la mañana a la noche? Pensadlo, ¿eh? Igual para la semana que viene puede ser la respuesta. Pero tiene un efecto místico, ¿eh? Tanto la salida del sol como la puesta del sol. Es como... Y ojo, porque creemos que el crepúsculo es la ausencia del sol y es mentira. Está. Pero yo no lo veo, pero está. ¿Lo vemos o no lo vemos? ¿Continuamos? La naturaleza es sabia en todos sus procedimientos. Solo el ser humano escapa a la ley de armonía que rige el cosmos absoluto. Solo el ser humano escapa a la ley de armonía que rige el cosmos absoluto. De ahí sus problemas, sus tensiones, sus conflictos. ¿Y por qué el ser humano escapa? Porque el ser humano piensa. ¿Y cuando piensa, qué está haciendo? Pues está aprendiendo a ser divino. Y como está aprendiendo a ser divino, pues de momento es imperfecto. Todavía no ha conseguido construir un armazón poderoso, causal, que precisamente le explique qué está haciendo. A ver, nosotros tenemos la tendencia natural de dedicarnos a este tema de estudio. Otros estudiarán otra cosa, ¿no? Pero, a ver, no olvidemos por un momento que esto que hacemos nosotros le interesa a una ínfima parte de la humanidad. Y dentro del movimiento esotérico no todo el mundo comulga con esta idea. ¿Me explico?
esta reflexión sostenida sobre principios esotéricos, esta capacidad de establecer vínculos, analogías entre lo abstracto y lo concreto, esta construcción de antagaranas o esta escalera de Jacob o este método socrático de preguntas y respuestas, le interesa a una parte, a los que tendemos una tendencia filosófica, mística, aspiracional, sagitariana, muy palpable en nuestra constitución. Al resto, a una persona que tenga una mente concreta, esto ni le va ni le viene, hablando en plata. ¿Nos damos cuenta? Yo creo que sí, ¿no? Dice, siendo así, el único remedio a tal situación es investigar la manera de producir consciente y deliberadamente estos espacios vacíos o zonas neutras entre compuestos moleculares de los cuerpos físicos, astral y mental. Acordémonos lo que nos decía Vicente en las primeras lecciones. El espacio que es multimolecular, multigeométrico y multidimensional, ¿no era? ¿Os acordáis de aquello? Primeras lecciones. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué hablábamos de los vehículos de la personalidad? Que entre los intersticios entre átomos, que nos parece increíble, pero como no lo vemos y nos parece que eso está ahí y no sabemos lo que hay, y nos olvidamos de una cosa, hay distancias entre un átomo y una partícula mayores, comparativamente hablando, que las que puede haber entre la Tierra y el Sol, ¿eh? Es decir, que eso no está junto, ni mucho menos, ¿eh? Eso está muy lejos. Lo que sucede es que mis 5 sentidos, ¿qué me dicen? Pues me dicen lo que me dicen y mi mente puede dar lo que da, y nada más. Dice, solo el descubrimiento de los espacios intermoleculares en mente, corazón y ánimo podrán depararle al hombre la paz. Entre la mente, el corazón y el ánimo, una forma de hablar del mundo emocional, ¿no? Podrán depararle el punto neutro de paz, la plenitud y la armonía que tan ardientemente busca desde el principio de los tiempos. Espacio intermolecular vacío entre la mente, el corazón. Lo que pasa es que el corazón aquí se asocia más bien al mundo emocional, no es el corazón que conocemos esotéricamente. Con la palabra corazón se está hablando muchas veces del plexo solar, de todo aquello que uno quiere reconvertir, porque sabéis que para algunas escuelas esotéricas, si habéis leído obras de, por ejemplo, del señor Max Hendel, lo retrata bastante bien en el concepto Rosacruz del cosmos, esa forma de hablar del alma humana, ¿no? Esta que tiene ese asiento precisamente en el plexo solar. No lo podemos pasar por alto. Esa conciencia está ahí. Lo que sucede que es la primera conciencia que hay que tener clara. Y a partir de ahí ya vendrá algo más. Pero sí es verdad que eso está ahí. Eso está ahí. Y hasta que no podamos vivir en los chakras superiores, no lo podemos dejar de lado. Bien, familia, ¿tenéis alguna pregunta? Que ya nos queda poquito. Dice, habremos de interrogarnos, pues, muy seriamente sobre la forma de producir tales espacios neutros dentro de uno mismo, partiendo de la base de que nuestros vehículos de manifestación no son simplemente cuerpos u organismos, sino que son realmente entidades espirituales a las cuales les ha sido confiada la misión de servir de intermediarias entre nosotros y el complejo mundo social que nos rodea. Habremos de interrogarnos seriamente sobre la forma de producir estos espacios neutros, partiendo de la base de que nuestros vehículos de manifestación no son solo cuerpos, sino que son realmente entidades espirituales. Hay que decir que debemos reconocer, que yo no creo que mucha gente lo haga, de que mi cuerpo físico es un ángel involutivo, de que mi vehículo emocional es otro ángel involutivo y de que mi vehículo mental concreto es otro ángel involutivo, es decir, elementales. Digo, pero bueno, ¿y cómo estoy hecho así? Bueno, es que no me merezco nada más de momento. Hasta que yo no cambie y vivencie de forma consciente los espacios neutros, es decir, que la energía búdica descienda y vaya transmutando la personalidad, es decir, transmutando, transformando y transfigurando la polaridad de mis 3 vehículos, es decir, redimiendo su sustancia, hablando en plata de la redención, realmente yo no tengo derecho a tener un vehículo distinto. ¿Por qué? Porque la capacidad que tengo de responder al que tengo actualmente no me acredita para disponer de algo superior. Yo no puedo pedir algo porque no tengo ningún derecho a evocar lo que no comparto. Me explico, ¿no? ¿Por dónde vamos?
sino que son realmente entidades espirituales a las cuales les ha sido confiada la misión de servir de intermediarias entre nosotros y el complejo mundo social que nos rodea. Yo me imagino que cuando se produce, por ejemplo, un deceso, se produce el tema de la muerte, muy poca gente se plantea que el cuerpo de su padre, lo que ha muerto de su padre, de esa figura, de ese alma que se manifestó a través de esos vehículos, que lo que tiene en el ataúd es precisamente un cuerpo. Hay gente que se piensa que el alma ha muerto. El alma no muere, el alma está más viva que nunca, cuando realmente salta al astral, porque es una percepción diferente. Y la persona que desencarna se quita un problema de encima. Ni te va a doler la rodilla, ni tendrás reuma ni alergias. Tendrás otra cosa, pero eso ya no lo tendrás. Y cuando se produzca la muerte en el astral, te vas a apartar de ese mundo de deseos, de rollos y de historias, de supuestas compasiones y de supuestos sentimientos. ¿Nos damos cuenta de dónde vamos? ¿O no? Venga, últimas aportaciones antes de cerrar la clase. Jesús, quería comentar una cosa. Que antes has dicho que la energía búdica lo compenetra todo. Claro. Pero eso no es lo que hace el éter también. ¿Es lo mismo la energía y el éter? ¿Esta energía y el éter? A ver. La energía búdica es el aspecto cualidad. Cualidad. ¿Qué decíamos del éter? ¿De dónde emana el éter? El éter es la sustancia que está en el cosmos, donde están las galaxias, ¿verdad que sí? Que es el cuerpo de manifestación de una entidad psicológica. Esto lo dijo Madame Blavatsky y lo refirió también Vicente Beltrán. Cuando llega el alumbramiento del Sol, de nuestro sistema solar, toman un campo definido, sustentado por varias constelaciones importantes, como la Osa Mayor, las Pléyades, la Osa Menor y el sistema de Sirio, que propicien que el logo solar, un discípulo avanzado de la logia de Sirio, encarne, ¿no? Polaridad masculina, polaridad femenina por parte de las Pléyades, masculina la Osa Mayor, y se produce el alumbramiento. Le dan un trozo, simbólicamente hablando, de ese campo de éter energético y a partir de ahí, ¿qué hace? Proyecta su pensamiento, aquello simbólicamente empieza a arder, según explican los libros del Tratado sobre los Ángeles, Vicente, y acude una legión inmensa de grandes arcángeles que le ayudan a construir aquello, ¿verdad? La energía que emana el logo solar en su segundo sistema solar, ¿cuál es? El segundo rayo, ¿no? La energía búdica por excelencia. ¿Lo vemos o no? ¿Qué hay detrás de la idea de buscar la serena expectación y el espacio neutro? Pues que la polaridad de mis vehículos y el espacio intermolecular que existe entre cada uno de sus átomos, sus compuestos moleculares de cada uno de los tres, responda a la energía búdica, no exclusivamente a la energía de la anterior cadena del logos planetario. Porque aquí hablamos de dos entidades, en nuestra madre que es el logos planetario y nuestro padre que es el logos solar. Lo entendemos esto, ¿no? Entonces, esto es la primera lección de esoterismo, lo hemos hablado algunas veces ya, ¿no? En reuniones privadas y por teléfono y esto. ¿Lo vemos o no lo vemos? El éter, en este caso, cuando tiene la particularidad de la energía del logo solar correspondiente, se convierte en prana. Que si la habéis visto alguna vez, son como unas estrellitas doradas que van cayendo. No sé si habéis visto esto alguna vez vosotros. Es muy típico cuando uno se da un golpe en la cabeza, o en determinados momentos cuando mira, está así como mirando no sabe qué, empieza a ver como una lluvia de estrellas que van cayendo, pero pequeñitas, como estas que hay para Navidad. Y dices, hombre, ¿esto qué es? Eso es prana. Y eso está continuamente cayendo. Y eso lo ponían cayendo, en los cómics, ¿eh? Eso lo ponían hasta en los cómics. Las hadas, sí, las hadas. Se pegaba un porrazo y veía estrellitas por ahí. Esas estrellitas, además, yo he tenido, como he pasado algunas por quirófanos y me ha pasado con algunas cositas, lo he podido ver y digo, caramba, fíjate, pues mira, está ahí. Y además pude ver en mí mismo, en cierto momento, como me restañaba una herida que yo no había visto, que no estaría dentro, un grupo de ángeles que estaban tejiendo precisamente con eso. Que eso sí que me sorprendió bastante. No lo había contado nunca, mira, yo lo conté. Bueno, familia, ¿alguna preguntita más? ¿Alguna preguntita más? ¿No? Hoy está interesante el tema, entonces, está muy bueno, ¿eh? Entonces, dime, Jesús, Gloria, dime. Para seguir con ese tema,
Cuando dice que lo compenetra todo la energía búdica, está refiriéndose a todo a los vehículos físicos. ¿Te refieres a eso? Emocional y mental concreto, todo eso es karmático. Vale. Y solamente esta energía compenetra porque la energía mental no lo hace, ¿verdad? Y en ese caso la energía mental átmica concreta, tampoco. a ver, es que estás hablando por encima de algo más allá. Cuando llegamos a la mente astral, el punto más denso de la mónada es el átomo manásico permanente. Nosotros somos una proyección holográfica densificada del átomo manásico permanente. Esto lo hemos hablado muchas veces. Lo que sucede que como no tenemos capacidad de vivir ahí y de interrelacionar con la materia, se crea un espacio neutro dentro del vehículo emocional, que es ni más ni menos dentro del vehículo etérico. Sabéis que los vehículos de la persona se construyen de la siguiente manera. Primeramente tenemos que el vehículo denso hace millones de años, que aquello no era nada. Cuando empiezan a producirse ciertas características, con la llegada de los iones de la llama, el vehículo etérico empieza a responder de manera individualizada. Y eso hace que comencemos lentamente a caminar erguidos. Cuando pasan millones de años se consigue que empiece a florecer el mundo del deseo. Bueno, clarísimo, me gusta esto, me gusta aquello, es decir, la conciencia instintiva. Cuando uno empieza a seleccionar su instinto, construye un punto neutro dentro del vehículo emocional que es la semilla del vehículo mental. Pero este vehículo mental es concreto, depende de un hilo de lo que es el átomo manásico permanente, no es la mónada, ¿me entiendes? No se puede manifestar la mónada todavía ahí. Por eso tenemos ese punto neutro llamado alma, o yo superior, o ángel solar, o cuerpo, es igual el nombre. ¿Lo vemos? Si no fuera por la presencia del ángel solar, no tendríamos percepción manásica de lo que acontece. Para nada. Claro, porque es el intermediario de todo, de la tríada superior. Dicho de otra manera, ¿no? El propósito del logo solar es divinizar, vamos a utilizar una palabra muy humana, divinizar todo su campo de manifestación, hacer que todos sus planetas, los 400 y pico que hay alrededor en el sistema solar o más, que no los conocemos, que tanto da, no nos importa para nada, realmente esas entidades estén aquí, a un nivel evolutivo de una iniciación determinada, ¿no? Iniciación búdica, del plano búdico cósmico, del cósmico, no del subplano del físico cósmico. Eso lo está trabajando. Y el día que eso lo haya conseguido, todo su campo irradiará. ¿Qué significa? Que ya ha cumplido su propósito, ha redimido la sustancia y empezará un momento de abstracción. ¿Qué quiere decir? Que empieza a apartarse de lo que ha hecho. Es decir, lo va a desintegrar, hablando en plata. ¿Por qué? Porque ya ha cumplido su misión. Se preparará, hará un periodo de descanso similar al que de manifestación y cuando llegue el momento empezará a manifestarse. Y cuando en el tercer sistema trabajará el primer aspecto, la voluntad al bien, el propósito. Ahora es el segundo. Pues lo que te está diciendo el libro, y Vicente te insinúa, es que ese proyecto solar es el que debemos hacer nosotros. A fin de cuentas, cambiamos el sol, el logo solar, por la luz, por el alma, y el alma lo que va a hacer es irradiar sobre la personalidad, la forma, y revertir la polaridad de los tres vehículos. ¿Lo ves mejor así? Lo veis mejor, ¿no? ¿Qué se nos dice con todo esto? Que somos magos, caramba. Y que el poder de la magia está en nuestras manos. Somos magos. Somos magos. Somos magos. Somos magos. ¿Alguna pregunta más, familia? ¿Nos vamos ya? Albert, Wolfram, ¿quieres una pregunta más o no? No. ¿No? Perfecto. Bien. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra parte.